pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. Hay un Dios en los cielos que está enterado de la historia de la humanidad. Hay un Dios en los cielos que sostiene su promesa hasta el final y que honra a los que le honran. Glorificado sea su nombre. Mis queridos hermanos, siervos del Dios vivo, estamos aquí una vez más. Bienvenidos a todos. Vamos a acogernos en los brazos del Salvador. Vamos a estudiar su bendita palabra a través del folleto de la lección. En todas las partes del mundo donde te encuentres y las circunstancias que te rodean, seas bendito, seas bendita. Acojamos a este llamado del Señor en estos tiempos. Nosotros estamos en Lima, Perú, en donde reina una aparente crisis. Pero los hijos de Dios mantienen su corazón en paz, confiados, sabiendo que es Dios quien tiene el control de este mundo y sabiendo también cómo se maneja este mundo y cómo va a terminar la historia y al final de todo quiénes van a salir victoriosos. Aquellos que honren el nombre de Dios, aquellos que no se sometan a poderes malignos que quieran contrarrestar los principios divinos. Nosotros seguiremos adelante, querido, y estamos aquí orando unos por otros, infundiendo aliento, porque es así como vamos a obtener victoria con una fe que va a irradiar esperanza, seguridad y sobre todo firmeza. Vamos a estudiar la lección 6 para el sábado 6 de febrero. El título es Dios honra a los que le honran. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, Creador del cielo y la tierra, nosotros te amamos y te buscamos desesperadamente. Ten misericordia de tu pueblo, Señor, clamamos a ti, único Dios soberano, Rey omnipotente. Manifiéstate, Señor, en nuestras vidas y salva nuestras almas. Padre mío, el mundo cunde desesperado buscando fórmulas humanas, pero nosotros acudimos a ti confiados. Tú, Señor, dirige nuestra vida y pon límite a nuestros días. Mientras nos des aliento de vida, seguiremos predicando, Señor, y llevando tu mensaje de salvación por doquier, llevando esperanza y llevando el anuncio de que Cristo viene pronto, arrepentidos y convertidos, Padre mío. Ayúdanos en este momento, a cada uno de tus hijos. Vamos a estudiar tu palabra, Señor. Bendícenos, bendice a cada alumno y que tu mensaje llegue según sus necesidades, con esa metodología tan perfecta que tú tienes. Seas tú nuestro maestro. Bendice al encargado, nuestro hermano José Rentería. Señores, separados por la distancia, pero estamos unidos en este emprendimiento maravilloso de la fe, Señor, de esa necesidad de discernir, Señor, espiritualmente las cosas que están aconteciendo. Bendícenos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. En la lección anterior, estudiamos a Daniel, que había sido incluido en la sentencia de muerte que el rey Nabucodonosor había decretado a los sabios, a los astrólogos, encantadores y caldeos de Babilonia, por no haberle podido explicar un sueño que por olvido el rey no recordaba y que nadie podía explicarlo, pero que exigía que estos hombres le hicieran conocer. Y tanto Daniel como sus amigos fueron incluidos, pero Daniel pidió tiempo para resolver el problema del rey Nabucodonosor, y éste se lo concedió. Hoy estudiaremos la continuación de esta lección. Hermanos, soy José Rentería. Bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. La lección para esta semana lleva por título Dios honra a los que le honran. El contenido de esta hermosa lección tiene 3 puntos importantes. El primero es una pronta respuesta a la oración. ¿Qué pidió Daniel en oración? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? El segundo punto dice gratitud de corazón. ¿Qué es lo primero que hizo Daniel después de recibir la bendición de Dios? Y el tercero dice humildad y fe. ¿Cómo demostró Daniel su humildad ante Nabucodonosor?
La pregunta número 1 tiene como subtítulo una pronta respuesta a la oración. ¿A quién se dirigieron Daniel y sus amigos para recibir la revelación del secreto? ¿Qué declaró el Señor acerca de la oración conjunta? ¿Qué nos dice el libro de Daniel capítulo 2 versículos 17 y 18? Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Escrito está en Mateo capítulo 18 versículo 19. Otra vez digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Todos tenemos muchas veces la necesidad de buscar a Dios en momentos muy difíciles, siempre y cuando lo hagamos con mucha fe. Este fue el caso del profeta Daniel. Cuando su vida se encontraba en peligro, él recurrió a la única fuente de luz y conocimiento que existe para pedir sabiduría. Daniel fue a su casa e hizo saber lo que había pasado, tanto a Ananías, a Misael y a Azarías. Definitivamente que ni Daniel ni sus compañeros pensaron responder al rey confiando en su propia sabiduría. Ellos no hicieron lo mismo que los sabios de Babilonia, que los caldeos, sabios, astrólogos y encantadores babilonios, que se jactaban de su sabiduría, pero que al final tuvieron que decir que eran falsos profetas, cuando le dijeron que lo que el rey demandaba de ellos no era algo que algún hombre podría declararle, sino solo los dioses cuya morada no es con la carne. Así que Daniel y sus 3 compañeros oraron a Dios con fe genuina y le pidieron misericordia por algo que quizás para ellos humanamente resultaría imposible. Ellos se dirigieron al Dios del cielo, el mismo Dios que escuchó sus súplicas cuando pidieron no contaminarse con los alimentos del rey. Los 4 muchachos exiliados de Judá se postraron de rodillas pidiendo la misericordia del Señor. Su pedido era recibir revelación sobre el sueño de Nabucodonosor y así poder librar sus vidas y las vidas de los otros sabios de Babilonia. Recordemos que la mente del rey se sumió en la mayor ansiedad y sin embargo no lo pudo recordar. Y observe aquí que el pedido lo hacen juntos en oración. Es que el problema era de los 4. Y los 4 compartieron sus aflicciones, sus angustias, y todos tenían que clamar a Dios. No importa el lugar donde se encontrasen. Es que Dios está en medio de nosotros cuando nos reunimos y oramos juntos por un mismo propósito. Mira, en el libro de San Mateo capítulo 18 versículo 19 dice que si 2 de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que esté en los cielos. Así dice el Señor Jesucristo. ¿Y te has puesto a pensar además por qué Daniel y sus amigos hicieron una oración en grupo? Es que, hermanos, cuando nos reunimos y pedimos en oración algo en común, hay poder verdadero de estar en la presencia de Cristo. Ahora, el Señor Jesús nos habla de un acuerdo para orar. En el griego antiguo, el concepto de acuerdo es sintonizar. Dios desea esa sintonía de los unos hacia los otros, es decir, un acuerdo en los corazones, en los deseos, en los anhelos y también en las voces de 2 o más personas suplicando a Dios. Entonces, cuando eso sucede, se ve un efecto muy positivo en la oración. Esta oración, hermanos, nos edifica y unifica mientras compartimos nuestra misma fe. Y es el mismo Espíritu Santo quien habita en cada uno de nosotros, que permite que nuestros corazones se regocijen mientras oímos las alabanzas a nuestro Señor y Salvador. Nuestro Padre Celestial acepta nuestra petición. Claro está que todo pedido debe hacerse en el nombre del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que sucedió a Daniel y a sus amigos. Ellos compartieron su angustia.
Ellos vivían en comunión con Dios. Ellos sabían que el Señor ha prometido que toda cosa que le pidamos en su nombre al Dios del cielo, se nos dará, hermanos. Ellos le pidieron ayuda al Señor por un fin común, que era la revelación del sueño de Nabucodonosor. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿A quién se dirigieron Daniel y sus amigos para recibir la revelación del secreto? Al Dios del cielo, mis hermanos. ¿Qué declaró el Señor acerca de la oración conjunta? Que cualquiera cosa que pidiesen le será hecho por mi Padre, que está en los cielos. Pregunta número 2. ¿Cómo dio respuesta el Omnipotente a esta humilde súplica? Escrito está en el libro de Daniel capítulo 2 versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El ruego de Daniel y sus amigos no fue en vano. La obediencia y observancia a los mandatos de Dios estaban en el corazón de cada uno de ellos. Los muchachos honraron a Dios y Dios los honró a ellos. ¡Qué hermoso, hermanos! Cuando te humillas ante Dios y le pides con fe, el Señor escucha tu oración. Y Dios contestó la oración de los jóvenes en esa misma noche. El secreto fue revelado a Daniel en una visión nocturna. E inmediatamente Daniel adoró a Dios por la revelación recibida. Mis queridos hermanos, Dios revela sus secretos. Todos necesitamos acercarnos al Señor. Pero recuerda eso, Dios se acercará a los que se aproximen a Él, con estricta humildad, llenos de un santo temor por su sagrada majestad, y que están delante de Él, separados del mundo. Entonces, debemos cumplir lo que ordenó el Señor Jesús en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, que dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Daniel y sus amigos no amaron al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Por eso Dios vino a ellos, porque amaron al Señor antes que al mundo. Ahora, así como Daniel tuvo visiones y profetizó, en el final de los tiempos, hermanos, Dios derramará su Santo Espíritu sobre su pueblo. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. Y eso será antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Y en aquel tiempo, el pueblo de Cristo emitirá, hermanos, el último pregón ante el mundo. Y allí veremos siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, y se apurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje celestial, tal como lo dice Apocalipsis capítulo 18, versículo del 1 al 3. ¿Cuál sería la respuesta aquí, hermanos? ¿Cómo dio respuesta el Omnipotente a esta humilde súplica? El secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Pregunta número 3. La pregunta número 3 lleva como subtítulo Gratitud del corazón. ¿Qué es lo primero que hizo Daniel después de recibir la respuesta? ¿Qué enseñanza del apóstol Pablo debe recordarse siempre? Escrito está en el libro de Daniel capítulo 2 versículo del 20 al 23. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del Rey. Efesios 5:20 dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios había revelado el sueño a Daniel, también su interpretación,
Y Daniel lo primero que hizo fue bendecir al Señor. Él comenzó diciendo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos. El nombre de Dios representa su propio carácter. Y esta es la razón por la que Daniel le adora. Daniel alabó inmediatamente a Dios por haber contestado su oración. Reconoció que de Dios son el poder y que Él tiene control soberano sobre todo el universo. La historia y la humanidad son de Dios, mis queridos hermanos. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Es decir, en el mundo nada se hace sin su permiso. Aquí también se incluye a la política actual. Lo que pasa es que el ser humano, cuando ingresa a la política, se olvida de Dios. Y eso muchas veces trae desgracia a las naciones. ¿Y esto por qué? Porque el político piensa que puede gobernar solo y que es capaz de gobernar un país sin tener a Dios. La mayoría de los políticos no reconoce que Dios es quien da la sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y cuando el político se aparta de Dios, el país también desvía sus caminos. Y la gran mayoría de sus ciudadanos les parece bonito el rumbo que ha tomado, pero que al final es camino de muerte. Esto le pasó también al pueblo de Israel. Es por eso que pensó que era mejor un rey humano como lo tenían todas las naciones. Así lo dice 1 Samuel capítulo 8. Pero Daniel era un hombre de propósito, un hombre de oración y un hombre de profecía. Mira, Nabucodonosor estaba sentado en el trono de Babilonia porque Dios así lo había dispuesto, a fin de llevar a cabo sus propósitos de juicio sobre Israel y otras naciones. Pero el rey y sus súbditos pensaban que sus victorias se debían a su propio poder y sabiduría. Es que así es el mundo. El hombre piensa que tiene un lugar en el poder, porque él es capaz de hacerlo por sus propios medios. Pero el Señor es quien ordena y da permiso a que las cosas se hagan aquí en la tierra. Así lo dice la palabra de Dios. Dios es la fuente de toda sabiduría, mis hermanos. Es por eso que dice que Él da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Su conocimiento no hay quien la supere. Él revela lo profundo y lo escondido, aquello que ningún ser humano es capaz de conocer. Dios conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Para Dios todas las cosas son claras, aunque para el hombre muchas cosas estén rodeadas de oscuridad. Daniel termina su oración anunciando su profunda gratitud al Dios de sus padres. Es decir, que Daniel solo adora al Dios del cielo, porque también fue Dios de sus padres. Él se identifica completamente con el Dios de la nación judía, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y nosotros como pueblo de Dios también debemos hacer lo mismo, identificarnos con el Dios del cielo, con nuestro Señor Jesucristo, con el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. También el apóstol Pablo dice que debemos agradecer por todo al Señor, comenzando por el nuevo día que nos da, por la salud, por los alimentos que ingerimos, hermanos. Antes de ingerir nuestros alimentos, debemos agradecer a Dios en oración. Debemos agradecer el momento del descanso. Demos gracias siempre al Señor. Demos gracias por su creación, por la vida, por las aves, por las plantas, por el mar, por los peces. Siempre debemos agradecer a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Cuál sería la respuesta a esta interrogante? ¿Qué es lo primero que hizo Daniel después de recibir la respuesta? Bendijo a Dios, hermanos. ¿Qué enseñanza del apóstol Pablo debe recordarse siempre? Agradecer siempre a Dios por todo, en el nombre de Jesús. Pregunta número 4. ¿Con qué pedido se dirigió Daniel a Arioc? ¿Qué hizo Arioc después de recibir esta buena noticia? Escrito está en el libro de Daniel capítulo 2, versículos 24 y 25. Después de esto,
fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Daniel había agradecido al Señor por la revelación del sueño y por salvarlo de la muerte, pero luego se dirigió a Arioc, el verdugo del rey, para interceder en favor de los sabios de Babilonia. No los mates, dijo. Los sabios de Babilonia eran tan dignos de la condenación, pero cuando dijeron que no podían declarar el sueño, fueron humillados por el rey. Pero Daniel quiso hacerles ver que Dios es digno de suprema alabanza. Daniel los haría participar en cierta medida de las bendiciones que obtenía y salvarles la vida. Es que entre los sabios de Babilonia habían hijos de Dios. Y así sucede. Mira, por causa de Pablo y Silas, quedaron vivos todos los prisioneros que estaban con ellos. Así lo dice el Señor en Hechos capítulo 16, versículo 26. Por amor a Pablo, Dios salvó la vida de los navegantes. Así está escrito en Hechos capítulo 27, versículo 24. Luego de salvar la vida a los sabios babilonios de manos de Arioc, Daniel le dijo que estaba listo para presentarse ante Nabucodonosor. Ahora, Arioc, que estaba consciente de la ansiedad del rey, no tardó en llevar a Daniel ante él. Pero observa el versículo 25. Arioc se otorgó el crédito de haber encontrado a la persona que podía revelar e interpretar el sueño del rey. Imagínate cómo dijo Arioc al rey: Majestad, yo he encontrado a la persona que te revelará el sueño. Pero el versículo 24 dice que fue Daniel quien buscó a Arioc. Quizás Arioc hizo esto para recibir algún reconocimiento de parte de Nabucodonosor. Entonces Arioc presentó a Daniel ante el rey como uno de los deportados de Judá. Y si te pones a pensar, hermano, ese título no era un halago. Ser un deportado no era algo de lo que se pudiera enorgullecer. Judá era un reino pequeño e insignificante. Pero toda esa debilidad serviría perfectamente para que Dios fuera el único en ser glorificado en todo lo que estaba a punto de ocurrir. Pero Daniel pregonó que fue Dios quien reveló este sueño. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Con qué pedido se dirigió Daniel a Arioc? Que no matara a los sabios de Babilonia. ¿Qué hizo Arioc después de recibir esta buena noticia? Lo llevó rápidamente al rey. Pregunta número 5. El título es Gratitud de corazón. ¿Qué ansiosa pregunta dirigió el monarca del imperio más poderoso del mundo a Daniel? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 2, versículo 26? Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Beltsasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Arioc se había presentado ante el rey como el salvador de su perturbación, como si él, antes de ejecutar el decreto, se hubiera dedicado íntegramente a buscar a alguien que diera respuesta al problema del rey. Arioc se presenta, hermanos, como que hubiese encontrado a un hombre capaz de dar la deseada interpretación. Y por fin lo había encontrado. El versículo dice que Nabucodonosor tiene cierta desconfianza en el joven profeta. Por eso es que le pregunta a Daniel si él podría darle a conocer el sueño que había tenido y también su interpretación. Obviamente es de pensar que era lógico y razonable observar que Nabucodonosor se mostrara bastante escéptico. Es que todos los sabios de su reino no habían podido contarle el sueño, mucho menos su interpretación. Pero ahora se presentaba un joven que para él era inexperto. Y allí estaba Daniel, que decía poder hacerlo. Ahora, en la pregunta del rey se deja notar incredulidad por la manera como lo consulta. ¿Me quieres decir que tú sí sabes todo lo que los sabios de este reino no pudieron averiguar?
El rey hasta pudo haber pensado que quizás Daniel era un intento más de los sabios para poder ganar tiempo y evitar la muerte a las cuales fueron sentenciados, incluido el mismo Daniel. Hasta habrá podido pensar que su respuesta podría parecer cínica. Sin embargo, al frente estaba Daniel, el joven profeta, listo para declarar la respuesta que nuestro Señor le enviaba al rey Nabucodonosor. Pero el siervo de Dios no se iba a atribuir honores que no le correspondían, así que comenzó diciendo lo mismo que habían confirmado los sabios del rey. Seguramente también le hizo recordar que él había prometido dar respuesta a su ansioso corazón y que había pedido tiempo para orar a Dios y pedir que se le revele el sueño. Así lo dice el libro de Daniel capítulo 2 versículo 16. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo, dice, y que él mostraría la interpretación al rey. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué ansiosa pregunta dirigió el monarca del imperio más poderoso del mundo a Daniel? ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Pregunta número 6. El subtítulo dice humildad y fe. ¿Cuán humildemente respondió Daniel? ¿Qué nos dice Daniel capítulo 2? Versículos 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. En este episodio vemos a un Daniel muy seguro de sí mismo. Estaba frente al rey más poderoso del mundo, pero estaba sereno y listo para explicar al soberano rey el sueño que tanto lo había quejado en este tiempo. El mensaje se inicia recordándole al rey que los sabios ya le habían dicho: el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero luego ensalza el nombre de Dios, glorifica al Señor, el Dios de los cielos, dijo. Mientras los sabios confiaban en dioses paganos, Daniel citaba la fuente de toda sabiduría, que es Dios. Daniel estaba diciendo a Nabucodonosor que el Señor lo conocía muy bien y que a través del profeta Dios le estaba enviando un mensaje. Observa lo que dice Daniel: hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Escrito está en 1 Corintios capítulo 1, versículos 20 y 25, que Dios ha transformado en locura la sabiduría del mundo. Es decir, que para Dios la sabiduría del mundo es tan insignificante que lo más insensato de Dios es mejor que los sabios terrenales. Además de ello, lo débil de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Entonces, Daniel tuvo el privilegio único de presentar ante la mente entenebrecida de este rey pagano al Dios vivo y verdadero. Es por eso que le dice: hay un Dios en los cielos que revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Nota, mi querido hermano, que las profecías del tiempo del fin de la humanidad, el Señor se las reveló a un rey pagano. Es aquí donde Daniel le dice al rey que el sueño era una profecía que se cumpliría hasta los postreros días. Es decir, que desde la venida del Mesías hasta nuestros tiempos, en las cuales usted y yo somos testigos de ver el cumplimiento de estas revelaciones. Y así como también muchas de estas profecías ya se cumplieron. Así como está escrito en Lucas capítulo 21, versículo 24, que dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Así lo dice nuestro Señor. Las revelaciones que estamos observando
ya fueron predichas por el profeta Daniel. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Cuán humildemente respondió Daniel? Hay un Dios en los cielos, el cual revela todos los misterios. Pregunta número 7. ¿Qué promesa ha sido dada a los humildes hijos de Dios? En Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5, última parte, dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En nuestra vida con el Señor, la humildad es lo más esencial. Cuanto más seamos humildes, es cuando Dios nos da la gracia, es decir, su favor inmerecido. Y es esa la promesa que el Señor nos ha dejado. La gracia es un favor inmerecido que Dios nos regala, pero para lograrlo debemos despojarnos de nuestro orgullo, que es ese mal que nos aqueja tanto, mis hermanos. En los siguientes cuadros conoceremos los conceptos tanto de soberbia, o también conocida como orgullo, y también de humildad. La soberbia o el orgullo es una actitud o algo en la cual la persona se siente superior a otra. De esa manera presume ser mejor a los demás. Y eso era precisamente lo que le pasó a los sabios de Babilonia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios al respecto? En 1 Samuel capítulo 2 versículo 3 dice que no seamos arrogantes ni altaneros, porque el único que lo sabe todo es Jehová. También somos amonestados, hermanos, por nuestro Señor en 2 Corintios capítulo 10 versículo 18. Allí Cristo nos dice que la soberbia o el orgullo no es aprobado por Dios. Uno de los grandes enemigos con la cual luchamos los hijos de Dios es el orgullo. El orgullo es aquel que te motiva a hacer cosas que no reflejan la vida del Señor Jesucristo y que te impide hacer lo que le agrada a Él. Mira, hay historias en la Biblia en la cual nos muestra cómo el orgullo venció al ser humano. Por ejemplo, el orgullo, mi querido hermano, convirtió a ángeles en demonios. El orgullo influenció sobre Adán y Eva a querer ser como Dios. El orgullo hizo que Caín asesinara a su hermano Abel. El orgullo también incitó a los hermanos de José a venderlo como esclavo a los egipcios. El orgullo fue la causa del resentimiento del rey Saúl contra David hasta el punto de querer asesinarlo en varias oportunidades. Por su orgullo, hermanos, los fariseos odiaban al Señor Jesús. Entonces, si dejamos que el orgullo domine nuestro corazón, tendremos de seguro muchos problemas. Quizás conozcas que has ofendido a alguna persona, pero el orgullo está allí, que te impide que pidas perdón. Seguramente sabes que deseas reconciliarte con tu prójimo, pero el orgullo no lo permite. Él no permite que perdones, ni mucho menos que te humilles. Ahora, ¿quién te dice que vives en el orgullo? Es el Espíritu Santo, mi hermano. Él es quien te dirá que vives en pecado, pero el orgullo no deja que tú lo admitas. Es ese mal quien te dirá al oído: no lo hagas. Tú no tienes por qué humillarte. Tú eres mejor que él. Tú mereces un trato digno. Eso es lo que te dice el orgullo. Y por supuesto te impedirá a servir a otros. Y lo más grave es que el orgullo te impulsa a hacer cualquier cosa con el fin de obtener prestigio y fama. Es el orgullo quien te lleva a la corrupción y también al pecado. Y es allí donde la soberbia y el orgullo trabajan de la mano, porque permiten que te sientas adulado. Hace que ignores a los que te aconsejan con honestidad. En conclusión, tanto la soberbia como el orgullo son un cáncer para el alma. ¿Y cuál es la cura para ese cáncer? La cura, mis queridos hermanos, es la humildad, es decir, lo que complace a Dios. Pero, ¿qué será la humildad? ¿Qué nos dice el concepto de humildad? La humildad es la sabiduría de lo que somos. Es lo opuesto a la soberbia. Es el sentimiento en la cual alguien piensa que es algo insignificante y que debe obediencia a Dios. Por ejemplo, el profeta Daniel.
Escrito está que debemos humillarnos ante Dios, que debemos vivir en humildad ante Él. Así lo dice 2 de Crónicas capítulo 7 versículo 14. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 15 versículo 33 que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Dios te honrará cuando seas humilde. Ahora, si el orgullo vive en algún rincón de nuestras vidas, pidamos a Dios que nos dé la victoria sobre este mal. Y cuando triunfemos sobre la soberbia y el orgullo, habremos obtenido el primer paso hacia Dios. Es decir, con la humildad derrotaremos a la soberbia. También en la Biblia encontramos hermosos casos de humildad, mis hermanos. Por ejemplo, Moisés fue príncipe de Egipto, pero también fue quien libertó a los esclavos. Escrito está en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, que Moisés era un hombre muy humilde, y en toda la tierra no había nadie más humilde que él. Otro caso hermoso fue Juan el Bautista. Él era familiar cercano del Señor Jesús, y a pesar de ello, era una persona muy humilde. Y así lo dice la Biblia en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, decía. Y así, hermanos, muchos ejemplos más. Entonces debemos vivir en humildad. Así lo manda la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4, que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, hermanos, no olvidemos esto. La humildad es lo que agrada a nuestro Señor. Acuérdate que antes de que tú amaras a Dios, Él te amó primero. Y ahora en estos últimos tiempos es necesario vivir como Cristo quiere. Recuerda que nosotros sabemos el día que nacemos, pero no el día que moriremos, hermanos. Y Cristo debe estar siempre en nuestro corazón. Y preguntémonos siempre, ¿qué estamos haciendo por el Señor Jesús? Recordemos al primer cristiano caído que fue Esteban. Esteban predicó a Jesús hasta el último momento de su vida. Escrito está en Hechos capítulo 7, versículos 54 y 55, que mientras los acusadores de Esteban se inclinaban para coger piedras para apedrearlo, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Él levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús a su derecha. Esteban estuvo firme en el nombre del Señor. Nosotros también mantengámonos firme en el nombre del Señor Jesucristo. Confiemos en Él, mis queridos hermanos. Entonces, no te olvides. La gracia y la soberbia son enemigos eternos. La soberbia te hace pensar que Dios me bendice por lo que yo hago, es decir, por mis obras. Por lo tanto, lo merezco. Mientras que la gracia solo tratará conmigo en base a lo que Dios es decir, el amor de Dios para con nosotros. Pero, ¿qué hacer para alcanzar la gracia de Dios? Vivir en humildad, en fe, en obediencia, sometidos estrictamente a Él, así como lo hizo Daniel. Quizás habrás escuchado que el camino hacia la cima de la escalera es empezar desde abajo. Y Daniel siempre estuvo debajo de la escalera, pero Dios lo puso arriba de ella. De allí que ahora, si te das cuenta, el remanente de Dios se caracteriza por vivir en humildad, en fe, en estricta obediencia y sometidos a Dios. ¿Cuál sería aquí la respuesta, hermanos? ¿Qué promesa ha sido dada a los humildes hijos de Dios? La gracia de Dios, mis queridos hermanos. Hermanos, ¿cómo resumimos la lección? Daniel siempre anduvo en obediencia al Señor. Él siempre fue respetuoso de los mandamientos, a pesar de las duras pruebas que tuvo en su camino. El joven profeta nunca se apartó de la fe de Dios. El orgullo no existía en su corazón. Y cuando le tocó afrontar las tentaciones y también al orgullo, él siempre se aferró a los pies de Cristo. Daniel estaba sentenciado a morir por culpa de los falsos profetas de Babilonia.
Dios había puesto a prueba a estos 4 muchachos, pero ellos nunca desmayaron en su fe, sino que se sometieron en oración a Dios y pidieron sabiduría para afrontar este problema. Y Dios escuchó sus súplicas y dio una respuesta pronta a su petición. Entonces Daniel, lejos de ensalzar su alma, lo primero que hizo fue agradecer a Dios por la gracia que les había dado. Pero fue con humildad que ellos supieron agradecer a Dios. Y hoy es para nosotros un ejemplo en el camino de nuestra preparación para el encuentro con el Señor Jesucristo, que la humildad debe sobreponerse a la soberbia. Muchas veces nos sentimos más que los demás, y eso genera en nosotros un alto grado de soberbia, de egoísmo, de soberbia. Pero el Señor no está dispuesto a tolerar la soberbia, sino que da gracia a los humildes. Cuanto más humildes seamos, la gracia del Señor Jesucristo estará con nosotros. Hermanos, tenemos mucho que aprender y también tenemos mucho que mejorar, pero la mano de Dios siempre estará con nosotros y será la que nos ayude a alcanzar el objetivo, que es recibir al Señor en su segunda venida. Hermanos y amigos, ustedes que todavía no han venido a la iglesia, el Señor los está llamando y los está esperando. Ven pronto, ven a su encuentro con Cristo y junto con Él un día reinaremos por 1000 años. Que la gracia del Señor esté siempre con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga grandemente. Seas prosperado en todo lo que tú emprendas, todo lo que tu mano toque sea bendito, porque tú tienes el propósito de honrar a Dios, de agradarle, pese a todo y sobre todo. Donde tú veas prosperidad y bendición, sepa que es el Señor quien se ha manifestado en tu vida. Y cuando alguien te pregunte qué es lo que te pasa, por qué tú estás tan seguro y firme en estos tiempos, manifiesta que tú eres hijo de Dios, que crees en lo que Él escribió en su bendita palabra, que su palabra no cambia y no muda como la palabra del hombre. Queridos, ha sido un placer estar con ustedes. Vamos a seguir porque tus oraciones lo permiten, porque tus comentarios que nos animan también a este ministerio siguen ahí latentes como un testimonio vivo de que Dios bendice este ministerio. Cariños entrañables para cada uno en donde estén. Les habla su amiga Noemí en este conjunto, pequeño grupo de 4 o 5 personas que estamos, aún niños, el que nos está grabando ahora es una niña, pero todos estamos juntos, formamos un batallón a nivel del mundo que poco a poco está creciendo cuando tú compartes el video, cuando hablas, cuando escuchas, cuando repasas para poder enseñar a otros, formamos este batallón bendito. Y a todos los hermanos que también están estudiando la lección y comparten con sus allegados, con las personas. Dios nos bendiga a todos. El propósito es uno solo, escudriñar su palabra y encontrar paz plena en ella. Vamos a orar para despedirnos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Hemos concluido el estudio con tu favor y en tu bondad, Señor. Si es tu voluntad, Señor, sigue sosteniendo la obra y sana esta tierra, Señor. Permite que reconozcamos, Señor, que estamos profundamente enfermos del alma y del cuerpo. Ayúdanos a restaurar nuestra vida. Que seamos un testimonio vivo, Señor, de salud espiritual y física. El mundo nos necesita ahora, Señor. Ayuda y levanta a tus médicos misioneros, Señor, en donde estén. Que cada hijo tuyo sea un médico misionero que testifique el cambio que hiciste en su vida, Señor, en su alma, la restauración, y que lleven la medicina a cuantos están enfermos, Padre mío. No un pueblo aterrado, no un pueblo que huye a la peste, Señor, un pueblo que sabe dónde pisa y sabe quién sostiene su mano. Dejamos todo en tus benditas manos. Gracias, Señor, porque sabemos que nos has honrado también, porque hemos honrado tu nombre. Amén.